Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer este bonito marcapáginas. Como veis, le hemos incorporado como motivos decorativos las cadenas en zigzag y cadenas de 2 colores que hicimos en un tutorial pasado. Aunque parezca muy elaborado, este marcapágina solo consta de anillos y cadenas. Solamente requiere un poquito de paciencia y mucho amor. Así que vamos a ello. Bueno, pues para hacer este bonito marcapágina vamos a necesitar los siguientes materiales: una aguja de ganchillo, una guía de 2 milímetros y 2 navetas. Yo voy a utilizar 2 colores distintos para combinar. Bueno, pues para comenzar vamos a hacerlo de la siguiente forma. Os voy a poner aquí una chuleta. Vamos a hacer primero un anillo que va a tener 6 nudos en su comienzo y después 16 picot que irán separados por 2 nudos cada uno de ellos. Y después, para terminar, 6 nudos. O sea, 6 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, así hasta 16 picot, y después terminaremos con 6 nudos. Este va a ser el primer anillo. Bueno, como veis ya tengo los primeros 6 nudos, he escondido el cabo. Y ahora vamos a empezar con los picot. Para este tipo de picot es muy práctico utilizar las guías, ya que nos salen todos los picots iguales. Tenemos primer picot y 1 y 2. Segundo picot. Uno y 2. Tercer picot. Uno y 2. Cuarto picot, así hasta tener 16. Como veis, ya tengo los 16 picot y ahora me queda por hacer los 6 nudos restantes. He hecho 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora simplemente pues solamente quitar nuestra guía y cerrar el anillo. ¿Veis? Y nos queda este resultado. Ahora a continuación vamos a hacer el segundo anillo. Es exactamente igual que este, con la única diferencia que el primer picot irá enganchado aquí. O sea, haremos 6 nudos y engancharemos. Y luego seguiremos haciendo el resto de los picot. O sea que en vez de ser 16 nudos, o sea 16 picot, serían 15 picot, porque el primero lo utilizaremos para enganchar. Como veis, he hecho los primeros 6 nudos y esto era lo que os comentaba antes. Engancharemos en el primer picot y ahora seguiremos trabajando el resto de los picot con sus correspondientes nudos, que serían 15 picot. Y entonces, o sea, hemos enganchado, haríamos a continuación 2 nudos, 1 y 2, y ahora comenzaríamos trabajando nuestros 16 picot. Hemos hecho
nuestro siguiente 15 picot, porque este de aquí contaría como 1. Hemos hecho 15, los 6 restantes últimos y ahora pues, como la vez anterior, cerraremos anillo. Siempre sujetando en la base para que no se nos deforme. Y ya tenemos nuestro siguiente anillo. Ahora tendremos que hacer otro anillo exactamente igual que hemos hecho este. Haremos 6 nudos, engancharemos aquí y a partir de aquí contaremos 2 nudos y los 15 picots restantes. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestra primera parte del marcapágina. Solamente nos queda cerrar el tercer anillo. Sujetamos bien para que no se deforme. Y ya tenemos la primera parte de nuestro marcapáginas. Como veis, hemos hecho esta parte central de aquí. Esta sale un poquitín más pequeña porque el hilo es más fino. Os voy a poner unos segundos la chuleta. Y bueno, ahora continuaremos con la segunda parte de nuestro marcapáginas. Bueno, ahora vamos a comenzar con esta parte de aquí fuera. Para aprovechar la ocasión, vamos a practicar cómo interpretar las notaciones cortas. Las notas cortas o notaciones cortas normalmente vienen dispuestas de esta forma. Vienen con una abreviatura aquí al principio y luego el número de nudos. Esta rayita indica picot, nudos, picot, nudos, picot y nudos. Esta abreviatura nos indica que se refiere a una cadena. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esta cadena de aquí y esta cadena de aquí va a llevar 10 nudos, un picot, 4 nudos, un picot, 4 nudos, un picot, 5 nudos. Para comenzar esta cadena, justo donde hemos terminado, ¿veis? Aquí vamos a poner el otro hilo con el que vamos a elaborar la cadena. Le hacemos un pequeño nudito y comenzamos a elaborar nuestra cadena. Escondiendo el cabo este en esta parte de aquí abajo. Entonces, hemos dicho antes que haremos 10 nudos, un picot, 10 nudos, un picot, o sea, 10 nudos, un picot, 4 nudos, un picot, 4 nudos, un picot y 5 nudos. Ya hemos terminado nuestra cadena y ahora a continuación lo que vamos a hacer, tal y como nos indica aquí, RW, o sea, dar la vuelta a la labor. Cuando encontremos esta abreviatura lo que nos quiere decir es eso, que le demos la vuelta a la labor. Entonces, le daremos la vuelta a la labor y continuaremos con el siguiente paso. El siguiente paso, pon aquí R. Esto significa que tenemos que hacer un anillo. Este anillo va a tener 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos. Esta crucecita nos está indicando que tenemos que enganchar al quinto picot del tercer CR, o sea, del tercer anillo central. Tenemos que enganchar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos que enganchar. Y después a continuación continuar con 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y 3 nudos.
cerramos la labor y esto es lo que nos indica que tenemos que volver a darle la vuelta a la labor de nuevo. Bueno, como veis he hecho 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos. Ahora tengo que enganchar en el quinto. 1, 2, 3, 4 y 5. Engancho aquí. Y ahora vuelvo a hacer 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos. Y entonces cierro la labor. Como veis, ya tengo hecho el siguiente anillo y ahora solamente tenemos que cerrar, siempre sujetando firmemente para que no se nos deforme. Bien, ahora a continuación vamos a hacer una cadena. Esta es la abreviatura de cadena y esta cadena va a llevar 4 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 4 nudos. Siempre cuando miréis este tipo de patrones, tened en cuenta esto, que nos quiere decir que le tenemos que dar la vuelta a la labor. O sea, hemos terminado este anillo y ahora para hacer esta cadena tendremos que darle la vuelta a la labor. Entonces ya podremos trabajarla. 4 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 4 nudos. Bueno, como veis, ya he terminado la cadena y ahora nos pone RV, damos la vuelta a la labor y comenzamos a hacer un anillo, que es este, 3 picot, 3 picot, 3. La crucecita nos indica que tenemos que enganchar al séptimo picot del tercer anillo central, o sea, al séptimo picot de este anillo. Si hemos enganchado este en el quinto, dejamos uno y enganchamos en el siguiente. Entonces comenzaremos ahora a hacer nuestro siguiente anillo. 3 picot, 3 picot, 3. Hemos hecho la primera parte de nuestro anillo y ahora a continuación vamos a enganchar en este anillo central, en el tercer anillo central, enganchamos en el quinto, ahora vamos a enganchar en el sexto, 5, 6 y 7, engancharemos aquí. Y ahora a continuación haremos la segunda parte de nuestro anillo, que serían 3 picot, 3 picot, 3. Esta sería la segunda parte de nuestro anillo. Ahora cerraremos y a continuación, tal y como nos pone aquí, RV, daremos la vuelta a la labor para continuar haciendo la siguiente cadena, que la siguiente cadena constará de 4 picot, 3 picot, 3 picot, 4 y al final RV daremos la vuelta a la labor. Bueno, pues ahora lo próximo que tendremos que hacer es la siguiente cadena. Esta cadena
tendrá 4 nudos picot, 3 nudos picot, 3 nudos picot, 4 nudos y daremos la vuelta a la labor. Bueno, pues como veis hemos hecho esta cadena que corresponde a esta. 4 picot, 3 picot, 3 picot y 4. Le daremos la vuelta y haremos el siguiente anillo. O sea, haremos así y ahora haremos el siguiente anillo que constará, pues como los demás, 3 picot, 3 picot, 3 y engancharemos al 11. O sea, al picot número 11 de este anillo central. O sea, si este está en el 9, nos saltamos uno, que sería el 10, y en el siguiente, que es el 11, engancharíamos. Y después haríamos 3 picot, 3 picot, 3 y cerraríamos anillo. Y volveríamos a dar la vuelta. Bueno, ahora quería comentaros algo. Cada anillo de estos grandes, cada anillo de estos lleva 4 anillos pequeños. ¿Veis? Ahora, en este hemos puesto 4 anillos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer otro anillo en el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Otro anillo que engancharemos aquí, en el quinto picot de este anillo. Bueno, pues como veis hemos hecho esta cadena, después hemos hecho la mitad de un anillo y ahora vamos a enganchar en el quinto. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos aquí. Estamos ya trabajando el segundo anillo grande de en medio. O sea, estamos trabajando este anillo de aquí. Hemos comentado antes que cada anillo lleva 4 anillos pequeños. Ahora vamos a empezar a trabajar este. Como veis, hemos hecho la cadena y después hemos hecho el anillo. Le hemos dado la vuelta a la labor y ahora tendremos que hacer otra cadena, igual que esta. La cadena constará de 4 picot, 3 picot, 3 picot, 4 y después daremos la vuelta para volver a hacer un anillo. De todas formas, con todos estos datos no os preocupéis, que luego en la caja de información lo dejaré todo. Bueno, pues como veis, hemos hecho esta cadena de aquí. Esta cadena pues tiene 4, 3, 3, 4. Le hemos dado la vuelta y ahora haremos un anillo que engancharemos en este grande. Engancharemos en el 7. Si aquí hemos enganchado en el 5, dejamos 1 y el siguiente será el 7. Bueno, pues ya llegados a este punto, tenemos que volver a hacer aquí una cadena. Pero esta cadena, el número de nudos de esta cadena va a cambiar. Es este. Porque es una cadena un poquitín más larga, ya que le da un poco de forma a la parte de abajo del corazón. Entonces, simplemente la cadena va a llevar 4 nudos, un picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 4 nudos. O sea, lleva 3 nudos más. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta cadena, que es un poquitín más larga, que tiene 4, 3, 3, 3, 4, damos la vuelta a la labor, como pone aquí, RW, y volvemos a hacer un anillo. Y este anillo lo engancharemos al noveno picot, o sea, dejaremos un picot y en el siguiente engancharemos para hacer nuestro anillo. Después de haber cerrado el anillo y haber dado la vuelta a la labor,
pues hacemos la siguiente cadena, que son 4, 3, 3 y 4. Después de esta cadena, vamos a señalarla, después de esta cadena le hemos dado la vuelta a la labor y hemos hecho otro anillo. Y hemos hecho ya los 4 anillos que corresponden a esta parte del anillo central. Hemos enganchado en el picot número 11. Este sería el 9. Hemos dejado este aquí sin hacer y hemos enganchado en el 11. Y después de haber enganchado en el 11, hemos hecho la otra parte del anillo y a continuación otra vez la cadena, que serían 4, 3, 3, 4. Una vez que la tenemos hecha, ahora le daremos la vuelta a la labor y empezaremos a trabajar este tercer anillo grande. Y comenzaremos a enganchar en el quinto picot, al igual que hemos hecho en estos de por aquí. O sea, primero enganchamos en el quinto picot, después engancharemos en el séptimo, en el noveno y en el 11. Como veis, hemos seguido la pauta, porque en realidad todos los movimientos son iguales, exceptuando esta cadena de aquí, que tiene 3 nudos más, pero luego la cantidad de nudos y picots son las mismas en los demás anillos. Entonces, ahora para terminar, vamos a hacer una cadena de 5 nudos, 4 picots, o sea, 5 nudos, picot, 4 picot, 4 picot y 10 nudos. Y cuando terminemos la cadena la engancharemos aquí, en la base de este anillo. Como veis, he enhebrado una aguja, la he pasado por la base del último anillo grande y ahora pues lo único será pasar el hilo y hacer un pequeño nudo. Y ya tenemos terminado la parte principal de nuestra marcapágina, el corazón. Esto, una vez que le ponemos el apresto necesario, se queda más bonito. Pues vamos a seguir ahora haciendo la segunda parte de nuestro marcapágina. Para comenzar vamos a hacerlo haciendo esta flor. Y para comenzar esta flor vamos a empezar por un anillo de 4 nudos, un picot, 6 nudos, un picot, 6 nudos, un picot y 4 nudos. Después de hacer este primer anillo, que hemos hecho 4 picot, 6 picot, 6 picot y 4, haremos 2 anillos más que iremos enganchando en estos picots de aquí. Ya tenemos nuestros 3 primeros anillos. Ahora, este último anillo que vamos a hacer va a ser un anillo dividido. Para ello, para que luego nos resulte más cómodo y más fácil, vamos a poner aquí, en la base del anillo, este hilo, el hilo de la otra naveta. Le vamos a hacer un nudito simple para que no se nos mueva. Y comenzaremos a tejer nuestro anillo dividido de la forma habitual. Haremos primero la primera parte, que serían 4 nudos, engancharemos y 6 nudos. Bueno, como veis, he hecho la primera parte
de este último anillo. Ahora voy a hacer la segunda parte. Para hacer la segunda parte le doy la vuelta. A mí me gusta siempre dejar aquí un buen trozo, porque este trozo lo que hago ahora es sujetarlo en la mano para poder tejer bien esta segunda parte del anillo dividido. Y ahora hago uno, dos, tres y cuatro. Engancharé en este picot y luego haré 6 nudos y cerraré. Bueno, pues una vez que tenemos nuestra primera flor hecha, ahora vamos a empezar a hacer nuestra cadena en zigzag. Ya subí un tutorial explicando cómo se hacía este tipo de cadena, es muy fácil, pero de todas formas vamos a recordar un poquito. Son 5 nudos transferidos y 5 nudos sin transferir, 5 nudos transferidos y 5 nudos sin transferir, así hasta llegar al largo que cada uno queramos. Bueno, vamos a explicar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho la flor, este anillo de aquí lo hemos hecho dividido para tener aquí los dos hilos para trabajar luego esta cadena en zigzag, y luego cuando hemos tenido ya el largo que realmente queremos para este adorno, lo vamos a enganchar en la cadena de abajo del corazón, en la cadena que tiene 4 picot. Hemos enganchado aquí, en este segundo picot de aquí, y después a continuación hemos empezado a trabajar este motivo decorativo, que es una cadena de 2 colores, y esta cadena se hacía simplemente haciendo medio nudo transferido, medio nudo sin transferir, o sea, la primera parte del nudo transferido y la segunda parte del nudo sin transferir, así hasta que hemos alcanzado el largo deseado. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer aquí es esta flor, que es distinta a esta. Esta flor tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anillos. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo dividido. Y el anillo dividido va a tener 4 nudos, un picot y 6 nudos. Y por este lado 4 nudos, un picot y 6 nudos. Ahora, una vez que tenemos hecho nuestro anillo dividido, vamos a hacer 2 anillos más. Estos 2 anillos van a tener 6 nudos, enganchamos, 8 nudos, picot y 6 nudos. Y después aquí 6 nudos, enganchamos, 8 nudos, picot, 6 nudos. Bueno, como veis hemos terminado de hacer estos 2 anillos. Ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta y trabajar con la otra naveta 2 anillos, al igual que hemos hecho aquí. Bueno, pues una vez que hemos hecho estos 2 anillos y estos 2 anillos, ahora solamente nos queda hacer este último anillo, que será un anillo dividido. Para ello cogeremos y comenzaremos a hacer normalmente la primera parte de nuestro anillo dividido, y después en la primera parte serían 6 nudos, engancharíamos aquí y 4 nudos, y la segunda parte serían 6 nudos que engancharíamos aquí y 4 nudos. Como veis, hemos hecho esta primera parte del anillo dividido, que como hemos dicho son 6 nudos y enganchamos, y ahora en esta segunda parte
4 nudos, porque la otra parte, como lleva otros 4 nudos aquí arriba, pues ya serían los 8. Entonces, lo que haremos ahora será darle la vuelta a la labor para empezar la segunda parte de nuestro anillo dividido, que como recordaréis, son nudos sin transferir. Bueno, ya hemos hecho, como veis, esta cadena en zigzag con su florecita al principio y después esta cadena de 2 colores con medio nudo transferido, medio nudo sin transferir y al final la otra flor. Ahora seguiremos trabajando este mismo motivo que hemos hecho aquí, pero enganchado aquí, en este picot de aquí. Si queréis, para no complicaros mucho, podemos hacer estos dos motivos con la misma flor, o sea, con la pequeña, porque esta es un poquito más complicada. Pero bueno, eso ya al gusto de cada uno. Entonces, ahora voy a continuar elaborando la primera flor para seguir luego con la cadena en zigzag. Bueno, pues una vez que hemos hecho los 3 anillos, vamos a recordar un poco cómo seguía. Hemos metido por aquí, por este último anillo, el hilo de la otra naveta. Hemos dejado un buen trozo por aquí. Y ahora comenzaremos a hacer el siguiente anillo de la forma habitual. Vamos a hacer 4 nudos que engancharemos aquí y 6 nudos. Y ahora cuando lo tenga, volveré de nuevo para recordar cómo se hace la segunda parte. Bueno, hemos hecho nuestra primera parte de nuestro anillo dividido, que eran 4, enganchamos y después hacemos 6. Ahora daremos la vuelta y comenzaremos a trabajar la segunda parte de nuestro anillo dividido. Este hilo lo enrollaremos aquí para sujetarlo, porque recordemos que esta segunda parte de nuestro anillo dividido se hace con el nudo sin transferir. Entonces sería primera parte del nudo, segunda parte del nudo, un nudo, primera parte del nudo, segunda parte del nudo, 2 nudos, 3 y 4. Estos son los 4 nudos de aquí debajo. Bien, pues ahora a la hora de enganchar es este hilo el que enganchamos, el rosa no, el gris. Este hilo vamos a quitarlo ya porque ya hemos escondido el cabo, así que vamos a cortar el restante. Y ahora vamos a enganchar el hilo gris en el picot. Le damos un poquito la vuelta, ¿veis? A la cadena y enganchamos. Digamos que hacemos una especie de nudo fijo. Y ahora seguimos trabajando la cadena de nudos sin transferir. Nos quedarían 6 nudos sin transferir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos la vuelta a la cadena, ¿veis?
Y ahora cerramos anillo, con cuidadito, sujetando bien para que no se deforme. Y ya tenemos nuestro cuarto anillo. Ahora pues simplemente tenemos que empezar a tejer las cadenas en zigzag, que como os dije anteriormente eran 5 nudos transferidos y 5 nudos sin transferir. Y cuando tengamos el largo deseado, volveré de nuevo para recordar de nuevo cómo engancharlo. Bueno, ya hemos terminado nuestra cadena en zigzag, le hemos puesto la misma medida que a esta y ahora a continuación lo que vamos a hacer es engancharla en este picot de aquí. Y vamos a enganchar esta parte del hilo. Vamos a tratar de que quede muy pegadito. Muy bien, así. Y ahora comenzaremos a trabajar nuestro siguiente motivo, que será una cadena como esta. Esto era medio nudo transferido y medio nudo sin transferir. Ya hemos finalizado nuestra cadena y ahora para terminar vamos a hacer esta flor. Para hacer esta flor recordamos que vamos a comenzar con un anillo dividido, 4 nudos, un picot, 6 nudos y por el otro lado 4 nudos, un picot y 6 nudos. Ya hemos hecho nuestro primer anillo, que corresponde a este de aquí. Ahora tenemos que hacer 2 más. Uno aquí y otro más. Bueno, pues como veis ya he hecho estos 2 y ahora le daré la vuelta a la labor y con el hilo gris haré en este lado otros 2. Ya hemos hecho los 2 de este lado y ahora para finalizar pues daremos la vuelta y haremos un anillo dividido, o sea, haremos por un lado 6 nudos, engancharemos y 4 nudos y por el otro lado haremos 6 nudos, engancharemos y 4 nudos y cerraremos anillo. Bueno, pues ya tenemos terminado nuestro marcapágina. Ahora anudaré los hilos y le daré más forma con almidón de arroz. Y aquí tenéis el resultado de este bonito marcapágina, para tu libro preferido o para un regalo muy especial. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like, compartir y suscribiros. Si hay alguna parte del vídeo que no hayáis entendido, dejadme vuestras preguntas en comentarios que os contestaré encantada. Si queréis encontrar fácilmente material para Frivolité, ya sabéis, www.todofrivolité.es. Y esto es todo por hoy. Un beso y hasta pronto.